Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a un video de Ingenio y Finanzas. Yo soy Juancho. Qué bueno tenerte del otro lado. Bueno, en esta oportunidad quiero revisar contigo las empresas que he detectado en mi radar que están en el mínimo anual, es decir, en los mínimos de las últimas 52 semanas, y que, bueno, es posible que sea una oportunidad de inversión, pero bueno, ya depende de cada quien decidir en qué empresa va a invertir su dinero. Si te gusta este tipo de publicaciones que estoy haciendo, recuerda darle a me gusta y dejarme un comentario positivo o crítica, lo que tú consideres de alguna de las empresas que yo he publicado en este video. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que además le des a la campanita para que no te pierdas o sea, te salten alertas de lo que yo estaré publicando en las próximas semanas. Bueno, no me distraigo mucho. Vamos con el disclaimer y posteriormente iremos una por una revisando las empresas que están en mínimos. Vamos. En este video solo comparto mi opinión personal y en ningún caso es una sugerencia de inversión. Si quieres invertir, te sugiero que analices muy bien la empresa y saques tus propias conclusiones. Luego de estas aclaraciones, comenzamos. La primera empresa que vamos a revisar hoy es Energy Contor. Es una empresa alemana de energías renovables y que además tiene un ticker es EKT, tiene un veredicto OK y 82 puntos en mi radar. Si haces un poco de memoria, hace unos dos o tres videos más atrás, es decir, hace como un mes y medio o algo así, apareció esta misma también como un mínimo. En este caso, el mínimo que se ha marcado es de 54,30 euros y el precio actual está en 55,40 euros. Tiene un capital de 0,76, es decir, mil billones, es decir, 760 millones de euros. El máximo fue de 83,90 euros. Paga un dividendo anual de 1,21 euros por acción, representando un 2,17% de yield. Vamos a ver el crecimiento de los dividendos. En 5 años un 10,77% y en 10 años, perdón, un 20,92%. El payout está en 22,46, que está muy bien. Precio en libros de 13,01. El beta 0,94, que está bien, está casi llega a 1. Un PER de 10,31, está muy bueno ese PER comparado con el promedio de su sector, que es de 48,18. El EPS, la ganancia por acción, es de 5,34, que está bien, 5 euros por acción. Vamos a revisar la deuda neta contra activos, 49,62%, una deuda neta contra el EBITDA de 2,56, está aceptable, y el margen neto de beneficio en el último ejercicio fue de 29,12. El resultado para mi radar y para los parámetros están ok, según mi criterio. En los últimos 5 años el crecimiento de ingresos ha sido de 18,05, el de ganancias por acción, el EPS, 67,11 y el crecimiento del flujo de caja a 5 años, 24,31%. Está muy bueno eso. En 10 años el crecimiento de los ingresos es 8,04, el del EPS 20,57 y el del flujo de caja 22,24%. El resultado también en tanto en 5 como en 10 años está ok. Paga un dividendo anual y está por debajo de la línea o del Fibonacci 50 que tracé en el gráfico. Está por debajo de la EMA 1000 diaria y de la EMA 200 semanal. Tiene un margen de seguridad con respecto a la EMA 1000 del 14%. Vamos a revisarlo en el gráfico. Vale, en el gráfico mensual, bueno, una aclaración. Energy Contour cotiza en el Xetra en Alemania. ¿Vale? He trazado un Fibonacci desde los mínimos de la pandemia en marzo de 2020 hasta el máximo de abril del 2022 y vemos que ha retrocedido hasta el retroceso 50, pero que todavía no llega al 61,80, que sería como el punto óptimo según la teoría para abrir una posición. Puedes abrir una posición en el punto 50, pero existe el riesgo de que ocurra esto, de que siga bajando hasta este punto. Está muy lejos de la EMA 200 mensual. Vamos a verlo semanal, a ver qué aparece. Bueno, está por debajo de la EMA 200 semanal, como lo dije antes. Y a nivel diario, vamos a ver qué tan. Bueno, hay un cierto margen, como lo dije, pero
Este margen yo creo que todavía es bastante pequeño. Yo esperaría que llegara en torno a los 47 euros para abrir una operación acá. Los números son muy buenos. Aquí como veredicto, digamos, o mi opinión, sería esperar a que llegue hasta estos 47,50 euros aproximadamente y abrir una operación, una compra de esta empresa Energy Contour. El segundo en la lista que quiero revisar hoy es Forvo Holding. Tiene un ticker FORN, cotiza en la bolsa suiza, una empresa suiza del sector de la construcción. Tiene veredicto OK y 38 puntos en el radar. Cotiza actualmente a 840 francos suizos. Tiene un capital de 1,25 billones de francos. Y el mínimo en las últimas 52 semanas o el último año ha sido de 818 francos. El máximo fue de 1.160 francos. Paga un dividendo anual de 25,33 francos, representando un 3,02% de yield. El dividendo a 5 años, el crecimiento ha sido de 3,58, bastante pequeño la verdad. Y el a 10 años de 6,76%. El payout está en 37,73%, está bien. Un precio en libros, 425 francos. Y el beta de 1,19, poquito alto, pero no tampoco alarmante. Un PER actual de 12,50, está bien, considerando que el sector es de 26,48. Un EPS de 66,29 francos por acción, está bien. Y vamos a revisar la deuda neta contra activos de 4,50%, está bien. Y literalmente es un caja neta, esto deuda neta entre EBITDA es 0,02, casi cero. Margen neto de beneficio 8,25%, está aceptable, un poco bajito, pero está aceptable. El resultado está OK. En 5 años vemos que hay un número negativo, vamos a revisarlo. El crecimiento de ingresos a 5 años es de 0,97, el del EPS ha disminuido 2,50% y el flujo de caja ha subido un 2,21%, bastante plano, no ha tenido como mucho crecimiento últimamente en los últimos 5 años. En 10 años, más o menos un poco de lo mismo, crecimiento de ingresos a 3,71%, el EPS 2,48% y flujo de caja a 10 años de 6,34%. Está bien, está positivo, por eso es que está OK. Paga un dividendo anual y está por debajo de los dos niveles clave que yo considero, el Fibonacci 50 y el 6180. Está por debajo de la EMA 1000 diaria y la EMA 200 semanal y mensual. Tiene un margen de seguridad con respecto a la EMA 1000 de 34%. Esto ya está dentro de lo que yo espero. Viendo los números fundamentales, no me atrae mucho esta empresa, pero bueno, vamos a revisar el gráfico a ver qué sorpresa nos encontramos. He trazado el Fibonacci desde los mínimos de marzo 2009 hasta el máximo en julio 2021. Vemos que desde julio de 2021 ha caído bastante agresiva, de una forma bastante agresiva. Ha rebotado en los diferentes niveles de Fibonacci, ha tratado de respetar la EMA 200 mensual, pero ha continuado hasta el nivel 61,8. Es posible que pelee aquí contra el 61,8 y se genere una subida. Si te interesa esta empresa y conoces el sector de construcción y te gusta la parte de tener una empresa suiza, pues aquí está justo en el momento adecuado para hacer una inversión. Posible que baje al 70,70, no sabemos, no tengo la bola de cristal afinada, pero aquí puedes abrir una pequeña operación si te gusta esta empresa. La siguiente, la número 3 del listado que quiero traerte hoy es Contron. El ticker es KTN, cotiza en Alemania, en el Cetra, una empresa austríaca de tecnología, de hardware de las computadoras. Tiene el veredicto OK en mi radar y 69 puntos, que está muy bien. Cotiza actualmente a 15,88 euros, con un capital de 1,02 billones de euros o billones de euros. Está muy cerca del mínimo de las últimas 52 semanas, en 15,54, y se marcó en el último año el 23,32 euros de máximo. Paga un dividendo de 0,50 euros por acción
representando un yield de 3,13%. El crecimiento a 5 años ha sido de 50,72% y a 10 años 40,33%. Está muy bien. Tiene un payout actual del 34,53%, que está bien. Un precio en libros de 9,84 euros, que está... El precio actual está cercano al precio en libros, así que estaría muy bueno ese dato. Un beta de 0,84, está bien, una empresa bastante estable. Y actualmente tiene un PER de 12,34, 1234 en el PER. Bueno, es una empresa austríaca, así que el promedio del sector, esta es la única que tengo en mi radar, así que este dato no representa nada. EPS, 1,30 euros por acción, está bien, un poquito bajito la verdad, pero bueno. La deuda neta contra activos, 24,26%, está bien. Y la deuda neta contra el EBITDA de 1,39, está aceptable. El margen de beneficio neto en el último año fue de 5,54%, está positivo, está bien. Tiene el resultado en un año, ok. En 5 años, el crecimiento de ingresos ha sido de 4,73%, el de ganancias por acción de 11,96% y el flujo de caja ha crecido 27,34%. Está muy bien el resultado a 5 años. Vamos a verlo a 10 años. El crecimiento de ingresos 8,45%, el EPS 15,18% y el flujo de caja 20,65%. Resultado, ok, a 10 años. Paga un dividendo anual y está por debajo del Fibonacci 50 que trace, está muy cerca del 61,80 y está por debajo de la EMA 1000 diaria y de la EMA 200 semanal. Todavía no llega a la EMA 200 mensual. Con respecto a la EMA 1000 diaria, tiene un margen de seguridad del 15%. Resultado técnico está ok, vamos a revisarlo en el gráfico a ver qué nos podemos encontrar. En gráfico mensual he trazado un Fibonacci desde este punto mínimo en marzo de 2022 hasta el máximo en enero de 2024. Vemos que ha tenido un retroceso importante hasta bueno, ya lo pasó en su momento, pero todavía, o sea, ha rebotado un poco el 61,80, es decir, está en su punto interesante para abrir una operación. Posiblemente baje hasta el 70,70, como siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta. Es posible que ocurra así, el mercado es totalmente caprichoso. Vamos a ver si esto ocurre. Los fundamentales me gustan, está bastante interesante Contron. Bueno, es una empresa que cotiza en Alemania, la empresa austríaca. eh, Probablemente haya alguno que no le interese por el tema de la retención de origen de los dividendos en Alemania. Que bueno, bueno, es tema largo que podríamos hablarlo en otro video aparte. Pero bueno, si vemos el crecimiento potencial que podría tener, porque de hecho si revisamos, nos vamos un poco más atrás, desde sus inicios en 2013 ha crecido exponencialmente, literal, y bueno, ya se ha estabilizado el precio. Es posible que inicie un nuevo impulso alcista a nivel de gráfico. Vamos a ver si esto ocurre. Si, si te gusta esta empresa, pues evalúala bien, revisa bien lo que pueda estar pasando acá para tener este retroceso. Y si tienes algún comentario, déjamelo. Sería muy interesante saber qué opinas de lo que sería Control. La cuarta empresa que vamos a revisar es una francesa, su nombre es Mersen, cotiza en la Bolsa de París con el ticker MRN, tiene veredicto OK y 56 puntos en mi radar. Es de una empresa que vende equipos y partes eléctricas. Cotiza a un precio actual de 27,70 euros, tiene 670 millones de capital. El mínimo ha sido de 26,85 euros, está cerca del precio actual, y el máximo de 40,25 euros. Paga un dividendo anual de 1,26 euros, representando 4,55% de yield. El crecimiento a 5 años es de 11,74 y a 10, 21,77%. Muy buenos estos números. Un payout de 34,99%, está bien. El precio en libros es mayor al precio actual, 34,86%, 86 euros, perdón.
que bueno, esto habría que revisarlo. Para muchos estudiosos esto es un dato interesantísimo. Revísalo. El beta 1,44 está bastante alto, la verdad, no, un poco volátil o con bastante riesgo. El PER es de 8,71 y el promedio de su sector en Francia es de 12,06. El promedio del sector está bastante bajo, pero con todo eso, Mersen está en 8,71. Está más bajo todavía. Un EPS de 3,16 euros por acción, está bien. La deuda neta contra activos de 23,13%, está bien. Y la deuda neta contra el EBITDA 1,95, está aceptable. El margen de beneficio neto en el último ejercicio fue de 6,24%. Está ok, tiene buenos fundamentales. Vamos a ver el crecimiento de ingresos en los 5 años, 4,66%. El EPS ha crecido 5,65 y el flujo de caja 12,34% en los últimos 5 años. El resultado ok. En 10 años el crecimiento de ingresos es 3,71%, el ganancias por acción EPS 17,03 y el flujo de caja 7,32%. Está muy bien. Paga un dividendo anual como muchas francesas. Está por debajo del Fibonacci 50, no llega todavía al 61,80. Está por debajo de la EMA 1000 diaria y de la EMA 200 semanal y mensual. Respecto a la EMA 1000 diaria está 16% por debajo, un margen aceptable, pero bueno, yo lo esperaría un poco más abajo. Vamos a revisar el gráfico. Veo un patrón interesante acá. Es una empresa cíclica. Vemos que acá en junio del 98 tuvo un subidón increíble, luego retrocedió, estuvo en un mínimo en marzo de 2003, luego subió y así sucesivamente. Ha ido en zigzag. Hay partes bajas y partes altas del ciclo. Una empresa cíclica. En el 2008 bajó por la misma crisis. A partir de 2016 creció un poco más. En 2018 bajó hasta los mínimos de la pandemia. Y bueno, en lo que fue en abril, mayo, junio, julio 2023 fue la parte alta de este ciclo. Y bueno, yo creo que estaría bajando incluso aún más del 70,70% del Fibonacci, de este Fibonacci que he trazado. Eh, es una empresa cíclica. Si el dividendo es atractivo, pues sería bueno para aprovecharlo en todo el trayecto de una subida, pero yo creo que aquí va en bajada en esta etapa del ciclo. Déjame ver una cosa para ver si hay alguna tendencia, una línea. No veo nada así interesante. Si por ejemplo trazamos una línea que toque estos puntos, yo creo que hasta aquí. Sí, bueno, desde aquí, desde este mínimo, 1, 2, 3 tocando 3 puntos, pues bueno, podría bajar incluso hasta los 13 euros, que sería el final de esta caída para volver a rebotar. Pero bueno, esto solamente Dios lo sabe. Pero bueno, yo no invertiría aquí en Mersen todavía. Esperaría que bajara un poco más, estaría cercano a los 20, 21 por ahí. Bueno, si llega a bajar a los 13, pues no te dolería tanto, porque ya sabrías que iniciaría un nuevo impulso alcista de todo lo que sería el ciclo de esta empresa. La quinta empresa que quiero revisar contigo es la típica empresa suiza de referencia, que es Nestlé. Cotiza con el ticker NESN. En mi radar tiene el estatus de pendiente OK con 35 puntos, bastante bajo la verdad, pero bueno, eso depende de los fundamentales que tenga más adelante. Cotiza actualmente a 84 francos y tiene un capital de 217 billones de francos suizos. El mínimo de 52 semanas ha sido de 82,04, bastante cercano al precio actual. El máximo de 107,58. Paga un dividendo de 3,07 francos por acción, representando un yield de 3,66%, que está aceptable. El crecimiento de dividendos a 5 años es de 4,59% y a 10 años de 3,75%. Un poco bajito, pero bueno, aceptable para una empresa como es Nestlé. El payout es de 69,76%, un poco alto la verdad,
pero está dentro de parámetros normales. El precio en libros, 12,86 francos, el precio actual está muy por encima de esto, así que no es referencia. Coeficiente beta 0,77, una empresa bastante estable y con un PER de 19,10 que está un poco cercano al 20. Yo esperaría que bajara un poco más, por eso es que muy probablemente lo que yo he programado diga que está pendiente OK por este valor y por alguno que otro más, para que no diga OK, sino que esté todavía pendiente OK. El promedio del sector del PER es 17,67 y el ganancias por acción o EPS 4,29 francos. La deuda neta contra activos 48,57%, que está bien, y la deuda neta contra el EBITDA 3,13%, 3,13, que está bastante aceptable. El margen neto de beneficio en el último ejercicio 12,21%, que está bien. Y bueno, lo que comenté, por el PER todavía no está en su punto óptimo según lo que yo he programado, son mis parámetros. En 5 años, el crecimiento de ingresos es de 2,99%, el EPS ha crecido 4,73% y el flujo de caja 3,35%. Un poquito casi plano, pero ha tenido su crecimiento. En 10 años ha crecido 1,99%, 3,07 ha sido el crecimiento del EPS y el flujo de caja 2,55%. El pago en dividendo anual no llega todavía al Fibonacci 50 que tracé en su momento, el menos al 61,80, pero está por debajo de la EMA 1000 diaria y de la EMA 200 semanal. Está casi llegando, casi tocando la EMA 200 mensual. El margen de seguridad con respecto a la EMA 1000 es de 18%. Está bastante aceptable, pero yo esperaría que bajara un poco más. Quiero revisar el gráfico a ver por qué no ha llegado a estos niveles de Fibonacci. He trazado un Fibonacci, un retroceso Fibonacci desde los mínimos en marzo 2003 hasta los máximos en enero 2022. ¿Por qué? Porque simplemente es un solo impulso creciente, en donde si lo traslado hasta este punto, pues me estaría quitando esta parte ascendente de lo que sería todo este proceso de subida. Pero bueno, aquí es una referencia interesante para ciertas personas porque han trazado un Fibonacci acá y si te fijas, ha rebotado justamente en el retroceso 50 si lo trazas desde este punto. Si por ejemplo lo trazas desde este retroceso en septiembre de agosto de 2011, pues no vemos nada interesante, pero si vemos el impulso desde noviembre de 2016, pues ya ha pasado el 70,70% de Fibonacci y casi toca la EMA 200 mensual. Pero bueno, yo soy bastante conservador con este tipo de empresas. Yo espero que caiga con fuerza para entrar de una forma bastante intensa y sobre todo si es Nestlé. Y que, claro, está también con la retención de dividendos en Suiza, que es una locura, que es bastante incómoda, la verdad, para poder pedir el cambio de ese exceso de retención con respecto a la hacienda española. Pero bueno, aquí sería más un pensamiento growth que en lugar de dividendos. Pero bueno, está muy cercano de tocar la EMA 200 mensual. Si lo vemos a nivel de la EMA 1000 diaria, está ya muy por abajo. Yo esperaría, o si te interesa abrir una posición cercano a los 76, bueno, 77 francos, estaría por aquí, está todavía acercándose. Y bueno, vamos a ver si llega al punto de los 64 francos, que sería el punto ideal para abrir una operación en Nestlé. Y la última que quiero revisar contigo es Insperity, una empresa que ofrece servicios para búsqueda y empleo para diferentes empresas en Estados Unidos. Cotiza en la Bolsa de Nueva York con el ticker NSP. Tiene un veredicto pendiente OK en mi radar y 62 puntos. Está bastante aceptable. Cotiza actualmente a 87,30 dólares. Tiene un capital de 3,28 billones de dólares.
El mínimo en el último año ha sido de $84,74, está muy cerca del precio actual, y el máximo de 119,41. Paga un dividendo anual por acción de $2,22 y representa un yield de 2,55%, que está bien. Vamos a ver, el crecimiento de este dividendo en 5 años ha sido de 22,41%, que está muy bien, y a 10 años 20,34%. Está bastante aceptable y bastante llamativo. Paga o tiene un payout de 53,82% del dividendo. Está muy bien. Un precio en libros que no es referencia ahora. Un beta de 1,13, está bastante cercano a 1, así que no habría ningún problema. Este es el dato que por el cual está en pendiente OK en mi radar. El PER es de 21,70. Está un poco por encima del PER 20, que es el que busco yo como máximo para poder evaluar una operación. Pero bueno, habría que esperar a que baje un poco. Si te gusta esta empresa, habría que esperar a que baje el PER y podrías abrir una operación o evaluar una operación. El promedio del PER en el sector es de 25,34, así que estaría muy cercano a ese promedio. Yo esperaría que bajara un poco y se alejara de este promedio del sector. El EPS es de $4,23, que está bien. El deuda neta contra activos 17,61%, que está muy bien. Tiene caja neta y el margen neto de beneficio 2,46%. Está bastante plano, bastante bajo en el último ejercicio, pero bueno, si existe la posibilidad de que en el próximo ejercicio suba esto, pues habría que tenerlo muy en cuenta. Bueno, el resultado en el último año, pues por el PER estaría pendiente OK. El crecimiento de ingresos a 5 años es de 13,05%. El crecimiento del EPS, de las ganancias por acción, es 6,65%. Y el flujo de caja ha crecido en 5 años 3,24%. Estaría OK. En 10 años, el crecimiento de ingresos 14,22%. El EPS 21,54% y el flujo de caja 22,37%, que estaría muy bien todos estos tres datos. El resultado, OK. Paga un dividendo trimestral, como muchas empresas de Estados Unidos, y no está ni por debajo del Fibonacci 50 ni el 61,80, pero está por debajo de la EMA 1000 diaria y de la EMA 200 semanal. Vamos a revisar, bueno, el margen de seguridad es de 13% con respecto a la EMA 1000 diaria. Yo lo esperaría mucho más abajo, tanto por PER como por el tema del margen de seguridad de la EMA 1000 diaria. Vamos a revisarle el gráfico a ver qué tal. He trazado un Fibonacci desde los mínimos de la pandemia en marzo de 2020 hasta donde terminó creciendo este impulso que sería en noviembre de 2021. Estamos a gráfico mensual, son diferentes meses. Vemos que ha rebotado en el retroceso 38,20 y ha vuelto otra vez a su punto máximo, que bueno, ha estado aquí rebotando entre estos dos niveles de Fibonacci. Obviamente, yo lo esperaría en este punto, que sería el 61,80, que justamente coincide con la EMA 200 mensual. Aquí es un soporte muy muy fuerte, como siempre digo. Si se junta el Fibonacci 61,80 y la EMA 200 mensual, esto aquí es como una pared o un piso de concreto que no va a pasar o es muy muy difícil que lo pase y que bueno, es posible que inicie un nuevo crecimiento. Yo la esperaría acá, yo me pondré una alerta para esta empresa en 63,36 para abrir una posición que bueno, hay que diversificar en diferentes sectores y diferentes países. Esto es todo lo que puedo decir por ahora de Insperity. Bueno, habría que también esperar en el gráfico diario a que esta distancia entre el precio y la EMA 1000 aumente incluso más. O sea, aquí está ese 13% que te comenté antes. Pues habría que esperar a que llegue a ser un 20 o incluso un 30% de diferencia entre la EMA 1000 y el precio que esté en ese momento. Y bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado, recuerda darle me gusta, suscríbete si no lo has hecho. Déjame en el comentario de alguna de las empresas que te haya llamado la atención. Si lo analicé mal, pues coméntamelo también. Yo también soy humano y me puedo equivocar. O si tienes algún comentario extra de alguna otra empresa que has visto en mínimos, pero que no lo haya dicho aquí. Obviamente en el radar tengo muchísimos más.
En la descripción de este video vas a encontrar el link de mi radar si te quieres suscribir. Por ahí tengo 5.000 empresas analizadas. Ahí ya tendrás para divertirte un buen rato. Y bueno, esto es todo por ahora. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.